Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos momentos en que la guerra de Ucrania engendra miles de refugiados que son acogidos en Europa, no podemos olvidar que América Latina, sobre todo países como México o Argentina, acogieron con los brazos abiertos a miles de refugiados exiliados de la Guerra Civil Española y sobre todo también más tarde de la represión franquista. Este fue el caso del artista gallego José Otero Abeledo, más conocido como Lacheiro, quien se exilió en Buenos Aires en 1951, del que el Instituto Cervantes, aquí en París, inaugura este jueves una exposición dedicada a la obra de su periodo argentino. Lacheiro foi unha figura central na arte galega do século XX, fundamentalmente no que se coñece como o movimento renovador da arte galega. A obra del tivo unha presenza moi importante e está na cerna, digamos, do movimento renovador galego desde os anos 30 do pasado século ata o seu falecemento. A súa obra, que partía de unhas chaves estéticas que tiñan que ver cos realismos de entreguerras europeos, e aí... Y para hablarnos de esta exposición tenemos el placer de recibir en nuestros estudios a Román Rodríguez González, quien es el consellero de Cultura y Educación, Formación Profesional y Universidades de la Junta de Galicia. Muy buenas tardes, consellero. Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Bienvenido a París. Maravillosamente acompañado del comisario de la exposición, José Carlos López Bernárdez, ensayista y además historiador del arte. Muy buenas tardes. Hola, también. Muy buenas tardes. Bienvenido a París. Quizás empezamos con el consellero. ¿Qué ha significado la figura de Lacheiro en el arte gallego del siglo XX? Bueno, Lacheiro es uno de los principales referentes culturales y artísticos de Galicia, sin ningún tipo de duda, con una gran proyección nacional e internacional. Quizás tengamos una deuda de potenciar su presencia por la calidad artística que ha tenido a lo largo del siglo XX. Fue una persona que vivió prácticamente el siglo XX y que su trabajo es yo diría una especie de metáfora, una metáfora de lo que ha sido España durante este tiempo y de lo que ha sido, por supuesto, Galicia, ¿no? Es un referente histórico, un referente intelectual, ha sido también un referente para muchísimos artistas jóvenes que han encontrado siempre en él un aliado cuando ya Lacheiro era un pintor consagrado, y que ha supuesto pues algo muy importante. Yo creo que lo más importante es que nos ha dado orgullo a los gallegos, en el sentido de que sabíamos que teníamos artistas de esta época, pensemos en Lacheiro, pero algunos más, Seoane, algunos más, que estaban perfectamente imbricados en las tendencias internacionales y que en cierta medida pues nos hacían pensar y nos hacen pensar que nunca fuimos un territorio periférico, un territorio excluido, sino que participábamos desde nuestra humildad y nuestra modestia pues en las principales tendencias artísticas y en las vanguardias, una pequeña contradicción, la vanguardia histórica, ¿no? Algo histórico como puede ser vanguardista, pero sin embargo fueron capaces de hacerlo y de hacerlo muy bien y de crear una escuela artística y pictórica pues de primerísimo nivel. Ya en los años 30, Lacheiro formaba parte de grupos de vanguardia. Me dirijo ahora al comisario de la exposición, José Carlos López. ¿Cómo se llamaban? Eran los renovadores, creo, ¿no? Bueno, en Galicia los conocemos como renovadores. En su época eran conocidos como os novos, que es un término muy habitual en toda la Europa de los años 20 para los movimientos renovadores, sobre todo los movimientos que se producen a partir de los años 20 de carácter figurativo, que aquí en París están muy bien representados en ese momento, y que en el caso gallego, desde mediados de los años 20 y hasta la Guerra Civil, tienen una enorme proyección, ¿no? Esos artistas jóvenes entonces, sí, os novos, querían desempolvar un poco el arte gallego, imagino, ¿no? Que era ciertamente rural a veces, ¿no? No, el arte gallego anterior, que está representado por una generación que habitualmente se asocia al término regionalismo, que es la pintura que tiene de gran empaque, por ejemplo, de un pintor como Sotomayor, que llegó a ser director del Museo del Prado. Ese tipo de
pintura que, por otro lado, era muy frecuente en España, de carácter costumbrista, al final del siglo XIX, principio del XX, es con lo que rompen fundamentalmente ellos. Hay un elemento de enlace que es la figura de Castelao, históricamente, que sirve ahí un poco de punto de inflexión. Y la siguiente generación, porque estos artistas ya nacen alrededor del cambio de siglo, Laxeiro en 1908 es de los más jóvenes de ese grupo, supone ya una nueva generación que conecta con lo que es la vanguardia figurativa de entreguerras europea, que se produce en países como Italia, Francia o aquí o en Alemania, por ejemplo. Lo que sería pues, los movimientos como Novecento o movimientos como Neue Sachlichkeit, nueva objetividad alemana, por ejemplo. Sería ahí el contexto en el que se situaría a nivel internacional el fenómeno de Os Novos gallego. En 1931, Conselleiros se instala 2 años en Madrid, donde va a frecuentar la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y, sobre todo, el Museo del Prado. Muchos artistas gallegos han pasado por Madrid, ¿no? Era casi obligatorio, imagino. Bueno, los artistas gallegos no dejan de ser españoles. Y es obvio que las grandes referencias culturales, o una parte de estas grandes referencias culturales, fundamentalmente en la pintura, están en el Museo del Prado, ¿no? Y en la Academia de San Fernando en su momento era un foco educativo, formativo de primer nivel, ¿no? Laxeiro tuvo un gran carácter autodidacta. Él cuando tiene una beca de la Diputación de Pontevedra para ir a estudiar a la Academia de Bellas Artes, ya previamente había demostrado un talento enorme, ¿no? Tenía una gran habilidad para dibujar, era un gran dibujante. Técnicamente tiene como suele decirse, una muy buena mano, ¿no? Lo que hace, obviamente, en la Academia de San Fernando y posteriormente, siendo autodidacta, contemplando pues a los grandes maestros del Prado, pues a Rubens, a Velázquez, a Goya, a todos los que están, pues es ir perfeccionándose. Y si eso le sumamos pues la influencia que en él tiene en el viaje a Buenos Aires, en su estancia en Buenos Aires, pues los grandes referentes de la cultura gallega, del exilio en aquel momento, que conectaban de modo muy, muy rápido y potente pues con las vanguardias europeas, como acaba de decir el comisario. Creo que toda esa amalgama de influencias pues llevaron a lo que ha sido y a lo que es, pues una persona que mezcla muy bien pues la tradición, la cultura, si se quiere, rural, con una fuerza en el arte románico muy potente, que siempre señala el comisario, con lo que es la vanguardia pictórica de aquel momento, pues desde el cubismo a la abstracción, y todo ello pues da como resultado pues una mezcla tremendamente simbólica, fundamentalmente muy, muy atractiva desde el punto de vista visual, y que conecta perfectamente, partiendo de un origen muy local, pues con la globalidad. Podríamos decir esa frase de que muy habitual hoy en día, ¿no? Que partiendo de lo local actuaba en global. Y creo que en ese sentido, hace muchas décadas, pues Laxeiro fue capaz de mezclar lo local y lo global en un producto artístico pues de primerísimo nivel. José Carlos López, ¿cómo pasó la guerra y sobre todo los años de la República? Ya no estaba en Madrid. Laxeiro tenía en 1936 28 años, creo. No, nació en el 8. Fue soldado en el ejército sublevado, inevitablemente, al estar en Galicia en ese momento. Tenía amigos que estaban de soldados en el otro bando. Como le pasó, el drama de la guerra civil es bien conocido, ¿no? En todo el contexto español. Él vivió la guerra como soldado en el frente de Asturias, no dejó de pintar y hay además obras muy interesantes de ese periodo, sobre todo algunos autorretratos en los que él refuerza la idea de identidad, incluso con frases en los autorretratos que pone, por ejemplo, soy yo, con referencias incluso de fecha y de lugar de elaboración de esas obras que tienen ese elemento de testimonio, pero también tienen ese elemento autorreferencial muy importante en él,
que está un pouco tamén en el título de la exposición, foi un home que es ya en outro período, máis ligado, diríamos, a lo que es la posguerra mundial existencialista, diríamos, ¿no? Que es un título que se referencia también desde un punto de vista digamos, casi filosófico, podríamos decir. En el 42, en plena guerra mundial, se instala en Vigo de nuevo, sigue pintando y expone en España, ¿no? En varias ciudades españolas. Sí, él hace además algunas de sus mejores obras en ese periodo de los 40. Hace un gran mural que se conserva en Pontevedra. Realiza también una de las obras clave de su producción, que es El Trasmundo, que es una obra que es propiedad de la Fundación Laxeiro de Vigo, pero que ahora está depositada en un préstamo de larga duración en el Reina Sofía. En el nuevo montaje del Reina Sofía puede verse esa obra en este momento, y creo que por 5 años en préstamo, y es obra de mediados de los 40. Efectivamente, es un momento que él, digamos, alcanza su primera plenitud. Él tiene 30 y pico años en ese momento, ¿no? ¿Qué hizo que en el 51 decidiera marcharse a Buenos Aires? Una exposición, quizás, ¿no? Hay una exposición de artistas gallegos que es un proyecto cultural, pero también ambicioso, de reivindicación en un momento complicado políticamente, ¿no? De reivindicación de aspectos de la identidad gallega, que organizan en Buenos Aires Luis Xoane, gran intelectual y gran pintor también, y en colaboración con intelectuales gallegos que viven en Galicia, como Francisco Fernández del Riego, al que se dedica este año el Día das Letras Galegas, un intelectual muy importante, y también de Valentín Paz Andrade, otra figura importante de nuestra cultura. Organizan una exposición de 7 artistas gallegos en Buenos Aires, entre ellos está Laxeiro. Laxeiro es el único que va, de esos artistas que viven en Galicia, no exiliados, que va a Buenos Aires y se queda en el contexto 20 años aproximadamente. Imagino, consejero, que es mucho mejor quedarse en Buenos Aires que aguantar la censura franquista, ¿no? Para él el universo se le abrió ahí en Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires en los años 50 era una ciudad absolutamente vanguardista, ¿no? No, por desgracia no era la Buenos Aires de hoy, ¿no? Era una ciudad dinámica, rica, con una presencia cultural de primerísimo nivel. Gran parte de la intelectualidad española y gallega, por supuesto, estaba en Buenos Aires o estaba en México, en la Ciudad de México, y ahí tuvo la suerte o la oportunidad, pues, de vincularse, de mezclarse y de entablar relación cultural e intelectual, pues, con muchísimos referentes del ámbito cultural, ¿no? A partir de ahí yo creo que todo eso engrandece su know-how, sus capacidades. Creo que también le posibilita conectar y contactar de un modo más natural y más ágil con las grandes tendencias artísticas mundiales, y sobre todo le da una proyección muy importante, ¿no? Yo siempre digo que la cultura gallega de la segunda mitad del siglo XX, la ciudad referente es Buenos Aires, ¿no? Y ahí pues se gesta pues gran parte de la creación cultural, artística, literaria, ensayística de lo que hoy somos, ¿no? Y sin duda para Laxeiro ha sido una oportunidad, y quizás la exposición que nuestro comisario ha llevado a cabo muestra esa etapa, una etapa de una riquísima producción y una etapa que en cierta medida se ve el paso de un pintor digamos, más local, si se quiere, a un pintor más internacional, y que todo eso, pues a lo largo de aproximadamente 20 años, lo ha convertido en un referente pictórico y artístico, pues de primerísimo nivel. Precisamente quería preguntarle a José Carlos Bernárdez, el comisario de la exposición, ¿en qué influyó Buenos Aires estilísticamente en Laxeiro? Quizás conoció a artistas de otros países. Sí, él se integró, digamos, en 2 mundos. Por un lado, el mundo de la intelectualidad del exilio, en particular la gallega, pero no solo. El contexto español está ahí. Hay que recordar que gente como, Alberti, por ejemplo, es parte de ese exilio, pero a la figura de Luis Xoane ahí es muy importante el contexto cultural en el que se integra. Luis Xoane, que era además un excelente escritor y un factotum de la realidad cultural en aquel momento, en una carta decía que a Laxeiro le había sentado muy bien, le dice a un amigo, también escritor, le dice a Laxeiro le ha sentado muy bien la estancia en Buenos Aires. A lo mejor 2 años después la carta, ¿no? Dice que ¿por qué? Porque abrió, digamos que sus puntos de referencia. Y en ese sentido Buenos Aires funcionaba así porque era una ciudad, efectivamente, lo que comentaba el consejero, era una ciudad muy abierta, muy cosmopolita,
en la que funcionaban grandes movimientos de vanguardia, por ejemplo, abstractos, que en el continente latinoamericano estaban en plena ebullición en los años 50, es decir, con movimientos muy importantes, y por otro lado funciona la información de las grandes exposiciones que también circulan por allí. No había censura, seguramente. No, pero además las grandes exposiciones, los grandes movimientos, fundamentalmente lo que es la figuración expresiva de posguerra en Europa y por otro lado informalismo americano, son dos corrientes que están más próximas a él, no tanto otras que también funcionan allí de carácter más geométrico, abstracto, que también están en Buenos Aires en ese momento, pero que el diálogo con esas corrientes no es igual, ¿no? Pero con la informalista y con la figuración expresiva, digamos, para entendernos, baconiana, podría ser un referente, ¿no? Esa dimensión internacional precisamente se traduce por una exposición en el 62 aquí en París, una exposición de arte español realista, ¿no? Se consideraba él realista. Efectivamente, porque hay una faceta figurativa muy importante en él. En el 62 sí realiza una exposición con otros artistas españoles. Aquí había un núcleo de artistas muy conocido, la Segunda Escuela de París, sí. En la que la figura referencial de Picasso está detrás, pero hay otros artistas importantes, entre ellos algún gallego como Manuel Colmeiro, por ejemplo, pero otros artistas exiliados como Baltasar Lobo, está Luis Fernández, está también, por ejemplo, el Picasso de la etapa de posguerra, que tiene una influencia enorme en todo ese ambiente. Y efectivamente en París él realiza esa exposición con otros artistas españoles y también realiza, que lo tenemos en la exposición, un conjunto de grabados que se editan en París en 1954. Aunque él no viene aquí, los manda desde Buenos Aires, pero hay una edición de grabados realizada en París que tenemos en la exposición. Son 5 grabados editados aquí en París en 1954. En 1970, después de 20 años en Buenos Aires y de una retrospectiva que expone allí, vuelve a España, quizás porque empujado por un museo que le habían dedicado en Galicia. Sí, la idea del museo estimula su regreso, pero hay otros elementos. Él había venido en algún viaje y tenía ya un mercado en España y en Madrid también, y entonces él decide, esa opción digamos vital, decide volver como algo natural. Es decir, hay un proceso natural, él maduro, decide volver, instalarse. Es un momento también esperanzado, hay otra situación. Y en ese sentido él decide regresar y va a combinar su estancia en Vigo y en Madrid y mantiene pues su espacio de mercado y su posición muy, muy sólida. Y también, como también comentabas, acaba convirtiéndose en un maestro, ¿no?, para las nuevas generaciones. Sobre todo a partir de finales de los 70, es un punto de referencia indiscutible para las nuevas generaciones de pintores, especialmente gallegos. Imagino que la llegada de la democracia a España, después de la muerte de Franco, para él fue un soplo de aire fresco también, ¿no? Bueno, para todos los españoles ha sido, sin duda. Pero para los artistas en particular. Y para los artistas, yo creo que jugaban en otra liga, en otro escenario, ¿no? Sí es cierto que Lacheiro, en los años 70, finales de los 70, principios de los 80, era ya una persona conocida y reconocida. Y fue capaz pues de trasladar pues un mensaje yo creo que de optimismo, ¿no? De optimismo a muchos jóvenes, que a veces es muy difícil tomar la decisión de ser artista, de dedicarse al mundo del arte, ¿no? Y tienes que tener un referente que te diga, si esta persona con la que estoy hablando y me está enseñando pudo ser o es un gran referente, porque yo no lo puedo ser, ¿no? Y creo que quizás ese papel de maestro, de orientador, con generaciones, con alguna generación, como la generación atlántica, pues posibilitó y reforzó aún más su protagonismo, ¿no? Los últimos años, él murió en el 96, si no me equivoco. Sí, sí. Los últimos 20 años de su vida, pues era ya un personaje que sobrepasaba incluso el mundo artístico, ¿no? Yo soy de su pueblo, vivimos en el mismo ayuntamiento, y yo lo tengo visto de pequeño por la calle. Yo era un niño y era una persona que no sospechábamos que tenía esa grandeza intelectual y esa grandeza cultural, y lo vimos como una persona extravagante, pero una persona tremendamente generosa, siempre rodeado de gente. Venía de instituto y
nos pintaba en directo en el instituto, una persona muy generosa y con una capacidad, digamos, de atracción, con lo que se dice ahora, con una empatía muy fuerte. Yo creo que todo eso reforzó y su protagonismo en el arte gallego y español de finales del siglo pasado, y creo que es justo que podamos reconocer su valía, su trayectoria y su papel histórico. Volviendo un poco a la exposición que se acaba de inaugurar aquí en París, en el Instituto Cervantes, antes pasó por Madrid, pero también por Laín, ¿no? Y Santiago de Compostela. Sí, él fue un pintor que, como decíamos antes, combinaba muy bien, una persona que combinaba muy bien el mundo local con el mundo global, con el mundo universal. Comentaba el comisario, en plan anécdota, que en Buenos Aires firmaba los cuadros con Buenos Aires, Pintor de Ladín, que es una pequeña villa del centro de Galicia con 20.000 habitantes, ¿no? De carácter muy rural, ¿no? Él siempre tuvo unas raíces muy asentadas. El imaginario popular, su forma de concebir el mundo, siempre estuvo muy vinculada a sus orígenes y a sus raíces, ¿no? De hecho, el nombre Laxeiro proviene de un topónimo, ¿no? De una pequeña aldea que se llamaba Alaxe, y cuenta, no sé si es leyenda urbana o no, que de pequeño tenía una pequeña novia, una novia, iba a la Alaxe a buscar esa novia, a estar con esa novia, ¿no? Y de ahí viene el nombre de Laxeiro. No sé si es leyenda urbana o no, seguramente el comisario lo podrá decir. Lo que es evidente es el topónimo. Sí. Es un topónimo. Laxe es un topónimo muy frecuente en Galicia, sí, que es de piedra. Es un esquisto, es una piedra esquistosa, tipo de piedra, ¿no? granítica, sí. Y sí tuvo sí, yo creo que sí, siempre fue muy consciente de sus orígenes, de sus raíces, de su base humana, pero siempre con una visión universal. Y yo creo que eso es tremendamente importante. Y yo creo que transmite un gran orgullo, igual que a los jóvenes pintores, ¿no? Demostró que siendo muy local, puede ser también muy universal y muy global si tienes el talento necesario para hacer bien lo que tienes que hacer. Hablando de globalidad, ¿cuándo esta exposición va a viajar a Buenos Aires? Bueno, lo estuvimos pensando. No hace mucho tiempo, en el Museo de Bellas Artes en Buenos Aires, hizo una antológica sobre su trabajo, ¿no? En Buenos Aires hay muchísimas piezas, incluso algunas desconocidas de Laxeiro, y estoy seguro que en muchas casas, pues, de los barrios más tradicionales de Buenos Aires, en muchísimas casas habrá piezas de Laxeiro desconocidas, ¿no? Lo estuvimos estudiando. En este momento preferimos estar en París, lo cual no quiere decir que a medio plazo se pueda repensar llevarla a Buenos Aires. Hay que también pensar que esto lo decidimos en su momento durante la pandemia, ¿no? Y no es lo mismo poder trabajar e interactuar con París, con Francia, que en aquel momento pues con la Argentina y con Buenos Aires, ¿no? Ahora, es cierto que hay grandes referentes pictóricos de Galicia, con muchos contactos también en París, como por ejemplo Cormeiro, que tienen una presencia artística de primerísimo nivel en Buenos Aires. Las Galerías Pacífico, ¿no? Quizás uno de los referentes sociales y económicos de Buenos Aires, tienen unos frescos de Cormeiro, por ejemplo, ¿no? Fenomenales. Y sí es cierto que Buenos Aires, igual que en muchos creadores, artistas, intelectuales gallegos, en Laxeiro tiene una pegada indiscutible y no se puede descartar a medio plazo poder llevar allá esta exposición o otra semejante. En fin, pues ya lo saben, la exposición Laxeiro en América estará abierta en el Instituto Cervantes, aquí en París, hasta el 12 de marzo, si no me equivoco. Muchísimas gracias a Román Rodríguez González, consejero de Educación, Cultura, Formación Profesional y Universidades de la Xunta de Galicia. Muchas gracias también al comisario de esta exposición, a José Carlos López Bernárdez. Permitidme también que dé las gracias a Robin Cusnó y Vanessa Loiseau, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires, por supuesto que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también la Red Stal, una red de televisoras que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Laxiro foi unha figura central na arte galega do século XX, fundamentalmente no que se coñece como o movimento renovador da arte galega. A obra del tivo unha presenza moi importante e está na cerna, digamos, do movimento renovador galego desde os anos 30 do pasado século ata o seu falecemento.